Bueno, buenos días, docentes del curso. Este es mi trabajo final del curso de parasitología del artículo científico. Bueno, el tema va a ser la correlación entre la leishmaniasis con el COVID-19. Los docentes responsables de la asignatura van a ser Denis Millán Ortiz, Roger Gamboa Ruiz. El estudiante quien les habla es Álvaro Rentería Mármol. Bueno, quiero iniciar resaltando qué va a ser la leishmaniasis. La leishmaniasis es una enfermedad de tipo infecciosa causada por un parásito protozo del género Leishmania sp. Esta va a ser transmitida por la picadura exactamente de un flebótomo infectado. Este mosquito va a resultar perjudicial tanto para personas como para animales, y su localización más que nada son en las zonas rurales con clima mediterráneo, subtropical y tropical. Por eso es que el Perú es considerado un, un foco infeccioso de esta enfermedad. Bueno, vamos a diferenciar que hay tres tipos de enfermedades: la leishmania cutánea y la leishmania mucosa. Las diferencias principalmente van a ser que la leishmania visceral va a afectar al cuerpo entero. Esta forma va a ocurrir de 2 a 8 meses después de que la persona va a ser picada por este flebótomo. La mayoría de las personas no van a recordar haber visto una llaga en su piel, y esta forma puede llevar a complicaciones mortales. Luego la leishmaniasis cutánea, que, que va a ser llagas en la piel que por lo regular van a comenzar en el sitio donde fue la picadura del flebótomo. Y la leishmaniasis mucosa, que como su nombre lo dice, se va a desarrollar en las partes mucosas del cuerpo humano. La sintomatología de esta. Vamos a desarrollar molestia abdominal, fiebre que va a durar semanas, sudores fríos, piel escamosa, ya sea oscura y pálida, adelgazamiento del cabello y, por último, pérdida de peso. Bueno, entonces, luego de haber visto la leishmaniasis, vamos a ver qué es el COVID-19. Esto, como todos sabemos, va a ser una enfermedad por coronavirus, que va a ser una enfermedad causada por el virus del SARS-CoV-2. La mayoría de personas infectadas por este virus van a experimentar una enfermedad respiratoria que puede llegar de leve a moderada, y algunos se van a recuperar sin necesidad de algún tratamiento especial. Sin embargo, van a haber otras personas las cuales la enfermedad les va a chocar gravemente y van a requerir de atención médica. Esto más que nada van a ser para personas mayores y las que padecen enfermedades subyacentes, como enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades respiratorias crónicas o cáncer. Estas van a tener más probabilidades de desarrollar una enfermedad grave. Eh, la sintomatología del COVID. Los síntomas más habituales con los que se inicia son la fiebre, la tos, el cansancio, pérdida del gusto u olfato, y los síntomas menos habituales con los que van a experimentar la gente va a ser, cuando ya se empieza a agravar la situación, va a ser el dolor de garganta, dolor de cabeza, molestias y dolores, diarrea, va a haber una erupción cutánea y pérdida de color de los dedos de las manos, y ojos rojos o irritados. Bueno, ¿cómo ha afectado este tiempo de pandemia por el COVID-19 a la propagación de la leishmaniasis? Bueno, la leishmaniasis, esta pandemia va desatada por el coronavirus, ha develado vulnerabilidades individuales y globales en los sistemas de salud de los países. Y estas vulnerabilidades, junto con las condiciones de la vivienda precarias, la desnutrición y la falta de saneamiento básico de algunas comunidades, han dado lugar a que enfermedades crónicas y desatendidas como es la leishmaniasis sean más comunes. Entonces, con estos dos gráficos de acá, que son de la Organización de la Salud Panamericana, podemos ver que el primer gráfico, que Perú se encuentra acá por si no se ve muy bien, esta es la correlación del 2020 entre la leishmaniasis cutánea y la leishmaniasis mucosa. Podemos ver que ha habido un aumento de leishmaniasis cutánea más que la mucosa. Y el gráfico de abajo, no sé si logran apreciar, es sobre el promedio de cuánto ha crecido esta leishmaniasis en el Perú, que está por acá. Y el gráfico nos indica que va a haber un crecimiento aumentado debido a que el sistema de salud ha colapsado. Entonces mucha gente tenía miedo de ir a los hospitales. Entonces, como comenté que la leishmaniasis era una llaga,
inicia como una llaga, no acudían a los centros de salud. Bueno, correlaciones entre estas enfermedades. Bueno, la leishmaniasis visceral y el COVID-19 no van a compartir características clínicas, pero si nos fijamos en la inmunopatogénesis distintas de estas enfermedades, es muy probable que pacientes que contengan leishmaniasis visceral van a presentar una vulnerabilidad en su sistema inmune. Recordemos que este sistema inmune va a ser el encargado de la respuesta inmune frente a la infección del COVID-19. Entonces, considerando la sintomatología de la leishmaniasis visceral que vimos más atrás, esta puede estar relacionado con una respuesta ineficiente del sistema inmune, y es muy probable que en los lugares endémicos las debilidades sociales expuestas antes, en la anterior diapositiva, y con las vulnerabilidades individuales que ha proporcionado el COVID y la leishmaniasis visceral, puede agravar la condición de un paciente que ha sido contagiado de COVID-19 y a la vez sufre de leishmaniasis. Bueno, acá traigo un caso clínico para comprobar esta teoría. Entonces, tenemos que en el Oriente Medio, en zonas de alta endemicidad para la leishmaniasis, vamos a tener una paciente mujer de 22 años que va a acudir al servicio de emergencias de un hospital nivel 3.1 de Atenas en mayo del 2021. Esta mujer indica que ha tenido diarrea persistente durante los 5 días y ha tenido una fiebre de hasta 38 centígrados el último día. Esta paciente no va a presentar una inmunodeficiencia ni refiere a enfermedades previas o comorbilidades. Se realizó una prueba PCR para COVID-19 y dándonos un resultado positivo para el SARS-CoV-2. Al examen físico reveló adenopatías dolorosas en las zonas cervicales, axilares e inguinales y hepatoesplenomegalia moderada. Los signos vitales que vamos a tener va a ser una frecuencia cardíaca de 68 pulsaciones por minuto, una frecuencia respiratoria de 22 por minuto y vamos a tener una presión arterial de 130 por 72 miligramos por hemoglobina. Su saturación de oxígeno va a estar en 97% y actualmente va a contar con una temperatura de 37,4 centígrados. La radiografía de tórax que pudimos ver nos demuestra que es normal y no sufre de neumonía. Entonces luego el hemograma completo va a demostrarnos que va a tener una pancitopenia, ya que va a tener una hemoglobina de 9.3 gramos por decilitro y plaquetas de 102 por 103 unilitro. Las pruebas de función hepática fueron irregulares. Su AST va a estar en 165 UL, ALT va a ser 84 UL, INR 1.71 y la albúmina va a estar en 3,5 gramos por decilitro. Vamos a mandaron a hacerle un frotis de sangre y se observan monocitos y plaquetas gigantes. Entonces, luego de esto el paciente va a ser ingresado para estudio y manejo de enfermedades que incluyen infecciones bacterianas, neoplasias hemotálgicas y leishmaniasis. Se le va a hacer una tomografía computarizada que confirma hepatoesplenomegalia y descartó una adenopatías abdominales. Mientras que esta paciente fue hospitalizada, la pancitopenia empeoró. Entonces, a las pruebas de laboratorio que son mandadas, vamos a tener que las pruebas de PCR en muestras de sangre para el virus de HIV, HBV, HCV, CMV, EBV, HSV y para parvovirus B19 van a dar negativas. La prueba de tuberculina cutánea y la prueba de aglomeraciones de rosa de Bengala también van a dar negativas. Las pruebas serológicas fueron negativas para Leptonia sp, Leptospira sp, Coxiella sp y Plasmodium sp, también negativas. Y para la prueba para la leishmaniasis sp y la PCR de COVID-19 fueron positivas. No sé si se llega a apreciar por mi cámara, pero en este cuadrito acá es positivo. Bueno, ¿y cómo podíamos que esta era una leishmaniasis?
porque le hacemos una biopsia en la médula ósea con un frotis teñido de Giemsa y va a demostrar presencia de amastigotes de Leishmania, y el PCR en tiempo real a la médula ósea nos va a detectar que hay una infección por Leishmaniasis SP. Bueno, el tratamiento que se siguió, una vez confirmado que el paciente tenía leishmaniasis visceral, el paciente es tratado con anfotericina B liposomal, una dosis diaria de 3 miligramos por kilogramo los primeros 5 días, como podemos ver acá, del día 14 al día 21, hasta llegar a los 21 miligramos por kilogramo. Ese es el medicamento que fue utilizado. Mientras tanto, para la del COVID-19, está aquí. Bueno, para la infección del SARS-CoV-2, el paciente fue tratado con dexametasona, enoxaparina y 2 dosis de remdesivir, en cantidades de 200 miligramos y 100 miligramos cada una. Este paciente estuvo en buenas condiciones clínicas y en ningún momento tuvo la necesidad de oxígeno suplementario, y esta fue dada a los 13 días de su ingreso. Fue dada de alta a los 13 días de su ingreso. Y no se complicó la enfermedad del COVID. Tenemos un segundo caso clínico que por lo que vimos en el anterior podríamos decir que la leishmaniasis no complica esta situación del COVID-19, pero en este caso, en el segundo caso clínico, vamos a ver lo contrario. Este va a ser un paciente varón de 79 años que presenta múltiples comorbilidades y es un paciente inmunodeprimido. Este paciente, el desenlace fue totalmente distinto a la otra paciente, ya que este desenlace fue fatal, falleciendo por una insuficiencia respiratoria provocada por el SARS-CoV-2. Por lo que podemos entender en este caso clínico, podemos entender de que la leishmaniasis favoreció a que esta enfermedad del COVID-19 fuese fatal. Entonces, los resultados que tenemos de estos dos casos clínicos van a ser que la respuesta inmunitaria contra el SARS-CoV-2 se va a basar en la producción de IFN y de la activación resultante de las células TNK y CD8. Entonces, del mismo modo, este mismo modo es contra la leishmaniasis, que va a ser el TH1. Aunque teóricamente las respuestas inmunitarias deberían protegerse una de la otra enfermedad, la respuesta inmunitaria va a ser mucho más compleja y mucho más incierta de lo teórico. Entonces, podemos ver que en el primer caso, nuestra paciente, podemos ver las diferencias entre los dos pacientes. La primera paciente era una paciente de 22 años, sin comorbilidades y sin enfermedades, sin ninguna otra enfermedad. Mientras que nuestro otro caso clínico era un paciente de 79 años con comorbilidades y con enfermedades. Entonces, las primeras diferencias que podemos ver es que la diferencia de edad es mucha, y como los puse en las primeras diapositivas, el COVID-19 puede ser más grave dependiendo de la edad y si presentas como comorbilidades como en el caso de este paciente y si tienes alguna enfermedad complementaria. Entonces, en el primer caso podemos ver que era una mujer inmunocompetente con una edad de 22 años en la cual el SARS-CoV-2 siguió un curso leve sin mostrar mayores complicaciones. Ante estos dos resultados inciertos, no podemos dar como resultado que la coinfección por estas enfermedades sea perjudicial una de la otra. Entonces vamos a tener como conclusiones que debido a que hay pacientes en los cuales la coinfección por SARS-CoV-2 y la leishmaniasis ha sido fatal, y en otros han pasado la enfermedad sin mayor complicaciones, vamos a poder afirmar que estas enfermedades no van a tener injerencia una de la otra. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es la diferencia de edades entre los casos vistos. Y también otro factor que tenemos que tener en cuenta va a ser si el paciente está inmunodeprimido o no. Lo que sí vamos a tener en claro es que las vulnerabilidades sociales y políticas y económicas que ha dejado esta pandemia del COVID-19 han dejado la posibilidad que parásitos oportunistas como la Leishmania SP tengan mayor alcance dentro de estas poblaciones.
Y bueno, doctor, eso fue todo de mi parte. Gracias por su atención y su comprensión.